Resulta que el papá de la estadística bayesiana es George Box, que es un tipo que dijo el anterior, sí, sí, él está, 25. Entonces, ¿qué decía él? Resulta que él es el papá de los modelos informáticos, es decir, de las proyecciones a futuro de los sucesos. Y lo que él decía es, siendo el inventor del modelo, ¿no? Él dice, casi todo, o sea, los modelos están equivocados. Algunos sirven. ¿Por qué es tan importante esto y la actitud crítica de Foucault en cuanto a la generación del conocimiento y las clases que detentan el poder? Porque resulta que esa actitud, que después de todo es una duda metódica sobre todo aquello que se lee y se ve, pues en ello está la clave, inclusive para nuestro presente, en donde las cuestiones ambientales y ecológicas están permeadas de un espíritu apocalíptico y desesperanzado. Eso es paja. Entonces, ¿por qué? Porque en adición, pues él dice lo que decía Platón, esa era la frase de Platón, que cita a Foucault. Entonces, es exactamente contrario de lo que pasa en los matemáticos, la realidad. Sigamos. Entonces, esto era lo que les decía de que el que vive con el bicho ha entendido la dinámica del bicho. La semana pasada y la antepasada, porque debido a esa sentencia, lo que se ordenó fue, en 3 meses se tienen que matar o castrar todos los hipopótamos. Entonces, ese ecocidio contrasta con la actitud de aquellos que han vivido con los bichos. Entonces, si ustedes vieron lo que mostraron en los noticieros, mostraban al hipopótamo, ¿sí? Pero resulta que lo que se veía del hipopótamo es que el hipopótamo no agredía. Cuando nos fuimos nosotros a los números, nos encontramos en que ningún ser humano, en el caso colombiano hasta el momento, desde 1981, ha sido muerto por parte de los hipopótamos. Los que han sido heridos han sido por esquivarlos en lo que han sido accidentes de carretera, pero curiosamente muertos de hipopótamos por parte de seres humanos, eso sí ha habido más de 5 o inclusive algunos dicen que incontables. Entonces, esto es un tema de zoética que lo empezamos justamente en el Instituto de Bioética desde el 2009, ahí con un texto y que ha cogido fuerza internacional. Sigamos. Esto era lo que les decía de lo que es la conservación compasiva. Sigamos, sigamos. Y hay otro ejemplo muy bonito que no tuvo ningún seguimiento mediático y que contrasta plenamente con lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que en 1967 el INCORA trajo algunos animales de lo que son búfalos de agua, cuyo impacto es proporcional directamente a los hipopótamos. Y resulta que estos animales, como no tuvieron ninguna controversia mediática ni nada, se reprodujeron tranquilamente, entraron en un canal inclusive de reproducción y de uso, y hoy en día hay 234.000 animales con exportaciones al Líbano, a Perú, a Jordania, a Irak. Es decir, se hizo un hecho favorable para la población humana también de lo que era haber recibido y adaptado estas circunstancias. Entonces, claro, el ecólogo piensa en una diada, que es un dilema que ellos mismos han puesto, en donde para cerrar el caso más o menos es, hay especies invasivas que son foráneas, o sea, en términos humanos eso es un planteamiento xenofóbico, lo extranjero no lo queremos, y hay nativas que son las únicas que merecen vivir. ¿Por qué esto es tan importante? Porque de acuerdo a ello, esto se ha visto en la población arbórea, se ha visto en toda una cuestión de las poblaciones animales, pero que quiere sobre todo subrayar el tema. Empezaron a ponerle la lógica que los seres humanos nos ponemos para la regulación de entradas o salidas, que olvidaron el hecho histórico y científico de que, por ejemplo, si nos aplicamos al 100% esa ideología, resulta que el ser humano es originario de África, no de América.
Los indígenas no son, o sea, son población que llegó luego. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tocaría abandonar el continente si cumpliéramos coherentemente esos planteamientos. El café también es arábico y africano, pero adicionalmente, ¿qué más pasaría? Negaríamos el planteamiento mismo de Darwin, y ya con esto acabo, según el cual la selección natural y la evolución se dio gracias a reubicaciones geográficas de las poblaciones, con lo cual estaríamos viendo que finalmente aplicando los modelos de una salud que oyen a todos los sectores involucrados y tratan de hacerle cumplir su voluntad a cada uno de esos stakeholders, busca una solución. ¿Cuál es la solución? Es una solución sencilla: retornar a estos animales a sus territorios vocacionales, que son los africanos, donde se necesitan. Entonces, estamos en ello. Muchas gracias. Mucho que fue que tiene una relación ahí creo que era de cuatro. Y vamos comenzando a ver. Ahí estamos. Ya. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar a Nicolás Serrano. Nicolás nos va a presentar una imagen de los dispositivos conductistas en el capitalismo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente aquí. Hoy, pues, quiero hacer una presentación, un diálogo entre autores que me han interpelado en términos profesionales. Esos son, pues, Foucault y, en este caso, Mark Fisher, que es un exponente también de las relaciones de poder y de la comprensión del realismo capitalista, como él lo menciona. Entonces, primero quiero decir, ¿alguien vio Terminator 2? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, a los que vieron Terminator 2, pues les va a ser muy conocido el personaje del T-1000, ¿sí? Ese personaje que se va transformando y que adquiere múltiples formas humanas y no humanas, ¿sí? Entonces, es ese personaje que se puede convertir hasta en un piso, pero también se puede convertir en un camionero, en un policía, en una tía, ¿sí? En la tía del personaje principal, ¿sí? ¿Por qué es importante el cine para este análisis y por qué es importante la imagen del T-1000 para este análisis? La primera es una cuestión estética, ¿sí? Y por estética quiero que comprendan un concepto ligado a lo político, ¿sí? Un concepto ligado al reparto de lo sensible. Es decir, la estética no tiene que ver con lo bello, ¿sí? La estética en este caso tiene que ver cómo percibimos el mundo, cómo está organizado el mundo, cómo se nos presenta el mundo a nosotros. ¿Mm? Esa es una cuestión importante y por eso, digamos, el cine ha sido para mi formación y para mi comprensión del mundo un espacio importante, pero además por una cuestión ética, ¿sí? ¿Y por qué una cuestión ética? Porque también hay unos personajes que actúan y en ese sentido, para Badiou y para Rancière, el cine termina siendo un heredero de la tragedia griega del teatro, ¿sí? Y ahí se presentan condiciones estructurales, se presentan discursos, se presentan formas de ordenamiento, formas de organización. En este caso, el personaje es Temil y lo relaciono con el concepto de Foucault de los dispositivos. Para Foucault, un dispositivo tiene dos condiciones, tanto una condición física, material, como una condición simbólica, discursiva, ¿sí? Es esa combinación, esa
relación que hay entre esas condiciones lo que hace o lo que permite el ejercicio del poder o del dominio en un cuerpo, ¿sí? El T-1000 tiene esas capacidades de convertirse tanto en lo discursivo como en lo material, ¿sí? Y uno diría en Terminator que el problema se zanja destruyendo al T-1000, ¿sí? Y veríamos que la película es una exposición del bien y del mal y que se termina con la destrucción de este androide o de este robot con esas condiciones particulares. Pero no olvidemos que al final de la película, Arnold Schwarzenegger, T-800, dice, ojo, yo que soy el bueno, yo que soy el héroe en esta situación, también podría terminar convirtiéndome en, y termina destruyéndose, ¿sí? Ese es el final de la película, ¿sí? Entonces, hay una visión ahí, hay una situación ética ahí, y es que los dispositivos también se disfrazan de bondad, de buena voluntad. ¿Mm? Esa es la escena uno. Esa es la escena uno de la que quería hablar. Es por qué el cine y por qué este personaje y por qué la relación con los dispositivos, un término importante para la teoría de Foucault. La escena 2 tiene que ver con la formación que tuve como psicólogo, ¿sí? Una formación conductista, ¿sí? ¿A qué reduce el conductismo los seres humanos? A estímulos, respuestas y consecuencias. Esa es la fórmula conductista para comprender, es casi una descripción ontológica del ser humano, esa concepción de. El máximo representante de esa teoría, eh, pues Pavlov, Watson, condicionamiento clásico, pero el que llevó a el nombre de una tecnología de la conducta es Skinner. ¿Sí? Skinner en su libro Más allá de la libertad y la dignidad y en su libro que es una apuesta de la literatura a partir de los hallazgos del conductismo que se llama Walden 2, plantea que la solución o el mecanismo de resistencia para unas democracias que han fallado, para unas dictaduras que han fallado, para unos sistemas económicos que han fallado, es la tecnología de la conducta. Es decir, las leyes del reforzamiento. Las leyes del reforzamiento que plantean una relación del organismo con el ambiente, pero esa relación está mediada por reforzamientos y por castigos. Skinner descubre, ¿sí?, el funcionamiento de la caverna, ¿sí?, y plantea que el reforzamiento es lo que aumenta la productividad, es lo que aumenta la conducta. El castigo tiende a extinguir la conducta. El castigo tiende a una baja de respuestas del organismo. Lo que hace que el organismo responda de una mejor manera son los estados de privación, ¿sí? De privación del sueño, del alimento, ¿sí? Pero además un reforzamiento, una recompensa a ese tipo de condiciones. Skinner no cuestiona el orden estético, no hace una revisión tampoco intelectual ética relacionada con el capitalismo y cree o considera que la aparición del conductismo como filosofía es una resistencia para ese modelo capitalista, ¿sí? Pero lo que hay ahí es un semblante del capitalismo, una propaganda del capitalismo, ¿sí? Un método para el capitalismo, ¿sí? Skinner da las leyes, ¿sí? Y hay condiciones como en este espacio de clase, unas condiciones en términos materiales. Yo estoy acá, ustedes están allá. Hay unas condiciones en términos de arquitectura, pero también hay unas condiciones en términos de discurso que plantea el conductismo, ¿sí? Entonces, voy a dar unos ejemplos
de discursos que hacen parte del conductismo y que se han vuelto parte de la cotidianidad de la cultura, creo que colombiana, porque pues no podría hablar de otra cultura, pero me imagino que sí. El conductismo funciona muy bien con niños y perros. Si te comes todas las verduras, vamos por helado. Carita feliz, dijiste las cosas como yo quería. Vamos a jugar, pero profe, ¿cuál es el premio? ¿Qué nota saqué? ¿Sí? Ese tipo de elementos se dan en contextos educativos, ¿sí? ¿Qué tiene de malo llevar dulces a clase para motivar? Pregunta el profesor. Si participan en clase hay puntos extra. ¿Mm? Usted que está dormido, responda esto, ¿sí? Todo ese tema de discursos o de exponer al estudiante por estar distraído, por estar dormido, ahí hay una relación del reforzamiento y hay una relación también del castigo en ese tipo de expresiones. Pero no se limitan solo a los espacios educativos, no se limitan solo a este tipo de contextos y a ese tipo de relaciones. La enajenación del trabajo, el salario como trabajo hipotecado, también es una ley conductual, ¿sí? De hecho, los gimnasios funcionan con ese tipo de ideas, con la postergación indefinida, con el deseo indefinido y el deseo entendido como necesidad y como necesidad de consumir. ¿Mm? El salario emocional es otra cosa que está ligado a esa idea del conductismo, ¿sí? Entonces, hasta en las relaciones de pareja se habla de matripuntos. Si tú te comportas de esta manera, sales con tus amigos al fin de mes. ¿Sí? Entonces, el conductismo, así no se ha comprendido, así las leyes no sean conocidas, así no exista una intencionalidad para aplicar las leyes conductuales, es muy fácil evidenciarlo en la cotidianidad misma de las interacciones humanas. ¿Sí? Tendrá que ver que somos herederos de una cultura gringa. Tendrá que ver que adoptamos, así como adoptamos constituciones, así como adoptamos leyes, también adoptamos enfoques psicológicos. Las facultades de psicología ya no enseñan casi psicoanálisis. Qué qué raro que no. Lo que se tiende es al positivismo, es decir, al conductismo y a lo cognitivo. ¿Mm? El funcionamiento depende del sometimiento de un cuerpo. Hay una lógica binaria del poder y una lógica jerárquica para que el conductismo funcione. ¿Sí? No puede haber horizontalidad en el conductismo. Si hubiera horizontalidad en el conductismo, esas leyes no funcionarían. ¿Mm? Pero eso se le olvida a Skinner. Skinner no hace una pregunta sobre eso. Lo asume como una naturalidad, como un orden natural del mundo. ¿Mm? Escena 3. Y entra Fisher a hablar. Y entra Fisher a hablar porque Fisher estudia tanto las condiciones del poder en la actualidad, estudia el tema de la biopolítica en términos de salud mental, pero también Fisher es profesor o fue profesor, porque desafortunadamente se suicidó. ¿Mm? Entonces, Fisher reúne, o es un autor que reúne elementos de mi experiencia particular, pero también de elementos de una experiencia colectiva, de una experiencia estructural. ¿Mm? Fisher plantea que el poder es patológico y adictivo. ¿Sí? Nadie en sus cinco sentidos, diría Fisher, quisiera ser víctima. ¿Sí? Lo que uno desea como emprendedor, como innovador, como profesor, es ser victimario, es dominar al otro. Hay un deseo por dominar.
¿sí? En ese sentido, nadie desea ser víctima. Todos tenemos un deseo de ser nuestros propios jefes ahora, ¿sí? Y hay una adicción al poder, y eso hay una explicación en términos de síndrome de abstinencia, por ejemplo, con la celotipia, el celoso que controla a su pareja, ¿sí? Al mismo tiempo está siendo víctima de esa desconfianza o esa necesidad por controlar a su pareja, ¿sí? Entonces, es doble agente, es víctima y victimario en esa relación, ¿sí? Fisher también plantea el control solo funciona si uno es cómplice de él. ¿Mm? Entonces, así como Foucault lo hace, así como es importante el análisis de Foucault, porque descentraliza las relaciones de poder, o si no seguiríamos haciendo teoría del Estado, ¿sí? Pero gracias, creo que a Foucault y a los teóricos que le siguieron, Deleuze, hay un traslado del poder, ¿sí? Hay una cercanía con el poder, pero también esa cercanía con el poder nos lleva a ser cómplices del poder, ¿sí? A mantener ese tipo de relaciones verticales en los diferentes espacios en los que interactuamos. ¿Mm? Fisher tiene un libro que se llama Deseo Postcapitalista y son las clases que él da. Entonces es un Fisher mucho más espontáneo, mucho más elocuente, ¿sí? No es un Fisher tan estructurado en términos de cómo podría ser una construcción teórica, sino que es un Fisher que va construyendo con los estudiantes una investigación sobre las relaciones del poder en la actualidad, ¿sí? Fisher se da cuenta que las condiciones actuales del capitalismo hacen que la crianza se despoje de ese espacio que era la familia. Ya no hace parte de esas prácticas. La crianza, porque la mamá tiene que ir a trabajar, el papá tiene que ir a trabajar, ya nadie se puede quedar en la casa, ha sido trasladada a espacios educativos, sea jardín, colegio, universidad. ¿Sí? Entonces, los profesores, dice Fisher, se han convertido en padres sustitutos. Y como padres sustitutos, lo que hay es un realismo doméstico que se asemeja al realismo capitalista. Entonces, lo que se plantea en esas relaciones jerárquicas de poder en las instituciones educativas es la semejanza a lo que se debía en el Oikos, como diría Foucault en sus análisis de Puebla-población. ¿Mm? Fisher también plantea el problema de los conceptos autoestima, autopercepción, ¿sí? Muy propios de la psicología cognitiva y muy propios de la psicología conductual. ¿Por qué lo plantea como un problema? Porque si uno piensa, esas imágenes o esos discursos que uno tiene y que nombramos como autoestima son solo las fuerzas sociales internalizadas en nuestros pensamientos, ¿sí? El autoestima o los discursos no es una condición natural de los seres humanos, es una construcción simbólica, es una construcción de poder, es un dispositivo que está actuando todo el tiempo, ¿sí? Y en ese sentido, como son fuerzas sociales actuando en el organismo, la depresión y el complejo de inferioridad están relacionados. La depresión y el concepto de clases están relacionados, ¿sí? Si todo el tiempo estamos criados como que somos inferiores a nuestros papás, somos inferiores al profesor, somos inferiores al jefe, todo el tiempo vamos a estar buscando una aprobación por parte de esas figuras de autoridad. Si el estudiante se adapta a su ambiente, es porque se aprende el discurso del profesor, no porque exista un ejercicio de pensamiento. Es decir, hay una condición de inferioridad y una búsqueda de aprobación de la autoridad.
Es decir, nos volvemos casi que policías del saber. ¿Mm? La gran victoria de la religión capitalista es que creemos que la depresión es un problema individual y que la cura o sentirnos mejor también es una solución individual, pero ninguna de las dos es individual. La depresión aparece por unas condiciones, ¿sí? Estructurales, económicas, por unos dispositivos relacionados con el ejercicio del poder y también estaría relacionado con la construcción de comunidades políticas, no de poblaciones, no de sociedades, sino de comunidades políticas, ¿sí? Entonces, creamos un sujeto individual que cree que su culpa es tener depresión y que cree que su responsabilidad es superar. ¿Mm? Lo que un psicólogo llamado David Smile llama voluntarismo mágico. ¿Mm? Y es, si yo siento culpa, es porque me merezco estar así. Estoy destinado a estar así. Es igual a pensar que el pobre es pobre porque quiere. Y que si es por cuestión de voluntad, con ciertas habilidades, con ciertos elementos, él podría salir de pobre, pero es una cuestión de no querer. Es una cuestión de trabajo en vagos, ¿sí? Entonces, Fisher plantea, si el costo para que funcione el capitalismo es la producción de la ansiedad, el estrés y la depresión, parece un precio demasiado alto. ¿Mm? Si vemos la ansiedad y el estrés y la depresión, tienen una condición de comorbilidad. Es decir, eh, estas enfermedades de la salud mental están correlacionadas. Y Fisher plantea, pues, acudiendo a Deleuze y a Foucault, lo que debemos preguntarnos no es por lo anormal, es por lo normal. ¿Sí? La pregunta importante es, ¿por qué es tan normal tener depresión en este momento? ¿Por qué es tan normal el estrés? ¿Por qué es tan normal la ansiedad? ¿Sí? ¿Por qué es tan normal el suicidio? Y por eso es una cuestión biopolítica el conductismo y por eso es una condición biopolítica la educación. Gracias. A mi favor. Gracias. Muy bien, tenemos creo que algún tiempo para preguntas. Nuevamente veo conexiones interesantes entre las ponencias con las que se me están. Sí, por favor. Bueno, gracias por la presencia a todos. Yo tengo una pregunta específicamente para la ponencia líder. Y es que, pues, o sea, pues, como lo hablarles. Yo, bueno, creo que es importante aclarar que soy estudiante de la biología, entonces entiendo muchos de los posicionamientos que toman ciertos biólogos y psicólogos al respecto de la problemática de los hipopótamos. También entiendo que como muchas veces esos discursos que manejan resultan siendo muy violentos y también siento que son bastante políticos. Sin embargo, yo soy muy partidaria de la corriente precisamente del conservacionismo compasivo. Y me ha causado mucho conflicto esta situación precisamente porque al mismo tiempo que reconozco los efectos que tienen ellos en el ambiente, igualmente no siento que necesariamente la solución sea el sacrificio, que muchas veces llega a ser injusto y que al mismo tiempo, como usted mismo lo presentó, afecta a las mismas comunidades y las mismas comunidades pueden estar en contra por muchos motivos y que sería interesante analizar cuáles son. Eh, Sin embargo, sí quisiera saber qué opina usted sobre pues, la propuesta que tiene de retornarnos a sus sitios que serían
digamos, no sé, originarios, considerando que, bueno, ya se sabe, o bueno, no se puede saber aún porque no se han hecho estudios genéticos por falta de recursos, pero sí se hicieron estudios que confirmaran que hay altos niveles de endogamia en esa población de hipopótamos acá, que es algo muy probable. Igualmente estamos hablando pues, de una teoría de riesgo. Ahí, ¿cómo tendrías en cuenta? Porque eso es lo que imposibilita mucho esa opción en este momento, porque se reconoce que ya llevan desde el 81 precisamente reproduciéndose desde 3 parentales. Y además, ¿qué opina usted, también teniendo un poco en cuenta la tanatopolítica, disculpa, eh, al respecto del efecto que tiene con, por ejemplo, otros organismos presentes en el ecosistema allá en el Magdalena Medio, como los manatíes, y más precisamente porque se ha reconocido que precisamente como regulan el ciclo del sílice, pueden causar eutrofización en estas condiciones en las que están acá, porque el ecosistema que está en África seguramente tiene ciclos climáticos diferentes. Entonces, sí, o sea, yo concuerdo mucho con el conservacionismo compasivo, pero sí me conflictúa mucho la idea de retomar. Entonces, quisiera saber cómo resuelve estas situaciones. Sí, básicamente, claro, desde el elemento científico, que fue lo que me faltó, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la exposición social de la idea de la erradicación que se llama el culling, ¿no? Que es la matanza, es lo que traduce de esas poblaciones foráneas? Entonces, lo que hicieron los biólogos nativos, asesorados por los biólogos anglosajones aquí, puede decir, utilicen el discurso. Entonces, eso es lo valioso de Foucault, ¿no? Entonces, ojo con los discursos versus la realidad, ¿no? Entonces, utilizan el discurso de lo que llaman el stamping out, ¿no? Que es el sacrificio o fusil sanitario. Entonces, justamente, el tema, ¿cuál fue? Al decir eso, eso es una medida de bioseguridad. Y todo el discurso, cuando uno lo va a ver, es, tenemos que matarlos a ellos, porque si no, ellos nos matan a nosotros. Lo que se descubrió ahí, que lo que no les puede pasar esto, es que la manipulación a nivel mediático llegó hasta los memes. Y casi que todos los memes los construían con una misma imagen, que era un ciudadano negro corriendo de un hipopótamo. Entonces, eso fue lo que le empezó a meter miedo a la gente, y aquí estábamos todos tranquilos cuando viene esa mirada. O sea, ¿cuál es la mentira de esto? Desde uno, pues yo soy de formación sanitaria, ¿no? Entonces, tanto en lo humano como en lo veterinario. Entonces, el Stamping Out Strategy es el fusil sanitario se hace en animales siempre y cuando haya una amenaza biológica o microbiológica, como en la enfermedad de la vaca loca o el anthrax o el ébola o alguna cosa de esas. Pero resulta que es un discurso, ¿por qué? Porque lo que se debía hacer en ese caso directamente era hacer ver, y eso se hizo ver en el foro, no hay ninguna enfermedad de los hipopótamos colombianos. Es decir, no representan un riesgo epidemiológico, con lo cual que esa idea del fusil sanitario se caía por sí misma, pero le daba la razón a Foucault de que se utilizaban los discursos tan políticos con la objetivización de una población para decir mátelos porque los ponen en riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, también, ¿qué era? Tuvieron que variar porque quedaron en ridículo. Entonces, tocaba una segunda estrategia. Ahí vino la estrategia genética. Entonces, es que son endogámicos. Entonces, ¿cuál es la realidad de la endogamia a nivel inclusive del ser humano? Nosotros somos el resultado de un cuello de botella que ocurrió en la era del hielo, donde la endogamia fue absoluta porque el ser humano prácticamente desapareció. Pero todos esos referentes que son científicos no son tenidos en cuenta por parte de un discurso que es un discurso de aplanadora tanatopolítica y que está empeñado en querernos dar. Entonces, cuando uno empieza a ver esas cosas, lo que nos hace falta es información, e inclusive, porque era la actitud que se tuvo
también que era, a ellos no se les podía endilgar ningún discurso anticapitalista. Y lo peor era que ellos, o sea, la realidad de los intercambios, aun cuando se ve la parte de Foucault, que de todas maneras, pues él era premarxista. Entonces, la realidad de los intercambios se cumple hasta en las moléculas. Y si no hay movimiento, si no hay intercambio por fritos, catapulta y se acaba todo. Entonces, creo que es, en el fondo de toda la situación, lo más necesario que se nota es que hay que construir el puente de la bioética, empezando a tener unos diálogos duros de ciencia experimental, con unos diálogos duros, pero con pantalones también de parte de las ciencias sociales. Y ahí surge la solución que es, y con esto les termino el punto, la translocación era mandarlos a otro país, a otro zoológico, que podía ser México o Ecuador o lo que fuera. Ellos cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque la misma mala prensa que nosotros habíamos construido era tan terrible que ellos dijeron, ni de fundas, eso fue de este año que rechazaron las ofertas, nosotros no vamos a recibir un problema. Entonces, teníamos que empezar a solucionarlo por nosotros mismos. Y lo que ocurre es que la transposición es lo que nosotros ofrecemos en el artículo, que lo pueden leer con más calma en la última revista de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. Entonces, es decir, se necesita recuperar la funcionalidad de allí y eso se logra con un trasplante poblacional, que es devolverlos. Con el último detalle, los hipopótamos llegaron acá y ahí está la clave de todo, por vía aérea siendo adultos. Es decir, así como se transportan los bovinos, los caballos de los Juegos Olímpicos, etcétera, eso se puede hacer de vuelta con animales de esta clase. Hay que tener voluntad política. Y el final detalle es más del 85% de la población de hipopótamos permanece recluida en lo que era la hacienda Nápoles. Pero los periodistas le echan el cuento a uno de tal manera que uno cree que el Magdalena, los Santanderes, Antioquia están sobrenadando de hipopótamos. Y la población contada por satélite, ¿saben cuánto resultó siendo? 169 animales. Con lo cual, el maltusianismo catastrofista pues era paja. ¿Alguien más? Yo quería hacerles un comentario particularmente a Alicia y a Nicolás, un poco pensando en lo del biopoder, que hoy en día nosotros, digamos, estamos sintiendo la amenaza permanente, no solo de los virus, sino recordando un poco a Susan Sontag en las metáforas sobre el SIDA, en las metáforas sobre el cáncer. Y me pregunto si esos temores, que son prácticamente temores hacia las epidemias, también se están reflejando en la vida política, como en el caso de los inmigrantes africanos. Y yo creo que hagan vencido tocan. De alguna manera hay una metáfora ahí, hoy en día muy grave y muy peligrosa con respecto al extranjero, con respecto al otro que se nos constituye una amenaza. No sé si ustedes, bueno, ustedes lo mencionaron, no sé si quieren decir algo más sobre eso. Bueno, yo trabajo en filosofía de la Sí, enfermedad y en ese caso el problema complejo es cuando las enfermedades se toman como metáforas de procesos culturales o simbólicos, como este es el cáncer de la sociedad. Entonces, si tú ya eres un cáncer, lo que hay que hacer es extrapolarlo, es quitarlo, es demás, ¿no? Y evidentemente Expósito en Bios muestra cómo pues el biopoder utilizó el uso de metáforas traídas desde el ámbito de la medicina para tratar a las personas que queremos excluir. Entonces son piojos, son ratas, son el cáncer, se están reproduciendo de manera exagerada y en el sistema inmunitario entonces se convierte en la necesidad de controlarlo hasta el punto pues de lo que Expósito dice, la tanatopolítica, cuando la inmunidad se vuelve tan fuerte y extrema que convierte incluso a los seres internos como ya amenaza. Pero ese problema también, dentro del problema de filosofía de la enfermedad, está también al revés, cuando palabras que provienen de nuestros sistemas simbólicos o culturales se convierten en expresiones normales para entender nuestras enfermedades, como
tú vas a combatir el cáncer, ¿cierto? Tú eres un luchador o vamos a bombardear esa enfermedad. Y también implica no entender el proceso constitutivo de pues, lo que yo llamaría con Expósito esta biopolítica positiva, que él trabaja desde las últimas partes de Foucault, que ya no sería el biopoder, sino la biopotencia, es decir, esa forma en que el mismo cuerpo puede estar tratando de encontrar sus propias reglas de la vida. Y cuando ponemos metáforas del sistema fundamentalmente político, económico, pues entonces perdemos de vista qué está pasando en ese cuerpo. Son como unas metáforas mal orientadas. Mal orientadas, Porque sí, políticamente tienen unas consecuencias nefastas. O pueden tenerlas. Pueden, exacto. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, pues creo que hay otras dos autoras que podría nombrar en este tipo de problemas. Y es Martha Nussbaum, ¿sí? Y el tema de las emociones políticas. Yo creo que las construcciones ideológicas pasan también por cuestiones emocionales. Y las emociones, yo creo que de las ideologías son el miedo y el asco, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que no solo es una cuestión como macro de la xenofobia, sino yo también creo que es una cuestión más cotidiana y más cercana. Imagínense un escenario como una entrevista laboral. ¿Sí? Ustedes en una entrevista laboral piensan que otro necesita más el trabajo que ustedes. No, ustedes van a competir, van a mostrar su valor agregado. ¿Sí? Lo que actúa ahí es el miedo. Miedo a no tener ese trabajo. Lo que actúa ahí es el ego. ¿Sí? Lo que actúa ahí es una negación o una apertura al otro. Entonces no creo que haya que buscar cómo en ese es, obviamente, el problema de la xenofobia es un problema gigante, es un problema complejo, pero no hay que irnos tan lejos para ver cómo actúa una ideología o unos dispositivos en situaciones tan cotidianas como una entrevista de trabajo. Y eso me parece también importante, como no ver tan lejos los problemas, no ver tan allá, tan estructurales, sino que en las interacciones que tenemos, profesores, alumnos, colegas, hay una lógica de guerra, hay una lógica del enemigo, hay una lógica de la competencia. Y en ese sentido, hay un miedo y un asco constante con el otro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.